Hola mis amigos y amigas de este su programa Camino a la Santidad. Para mí una vez más es un placer estar aquí con ustedes en compañía de todos nuestros hermanos y hermanas que han alcanzado la plena amistad con Dios, y no solamente por un momento, sino por la eternidad, y que con su ejemplo, su vida y su testimonio de vida nos impulsan y nos alientan para que sigamos el mismo camino que ellos hicieron y tuvieron, y podamos nosotros gozar de la amistad con Dios para siempre, como ellos en este momento la tienen y la disfrutan. También aprovecho, como siempre lo hacemos, para invitarles a que nos escriban por el correo electrónico y nos den sus sugerencias y sobre todo su experiencia, su testimonio de cómo esta serie les está ayudando para entender que los santos, más que para pedirles, porque al fin y al cabo todo lo que ellos puedan darnos, como entre comillas decimos, siempre tiene que venir de Dios. Él es el milagroso, Él es el centro y el que tiene el poder para poder hacer cualquier cosa en nuestras vidas, y siempre lo hace con mucha eficacia. Lo que los santos interceden y piden por estos hermanos nuestros que somos nosotros, que vivimos en la tierra, la iglesia militante. Por eso yo les invito, ¿verdad?, que siempre nos escriban, porque también es un aliento para no solamente mi persona, sino también para todo el equipo de esta estación, que lo que quiere es llevar un mensaje y ayudarles a ustedes. Ese fue la motivación, la inspiración de la Madre Angélica, de que fuera una emisora, que fuera un instrumento de Dios. Como ustedes saben, EWTN no es una televisora que tiene comerciales y demás, porque es totalmente entregada a la providencia de Dios. Ahí está la raíz y la razón de todo esto, y queremos que ustedes nos digan cómo esta iniciativa de esta monjita santa pues llega y toca sus corazones y también los de su familia. Hoy vamos a estar hablando de son dos, porque no es uno solamente, es un matrimonio de personas santas. Su culto comienza ya en el siglo VI. En la Biblia no tenemos constancia de ellos como de tantas otras personas, pero ya en el siglo VI, en el Oriente, ustedes saben que el mundo conocido en aquel entonces y todavía existente está Oriente y Occidente, y la iglesia pues tiene su rito oriental y su rito occidental. En la parte del Oriente, donde ha habido hombres y mujeres de una calidad espiritual impresionante, ya había un culto a Santa Ana. Ya podrán darse cuenta que hoy vamos a estar hablando de Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María. Y ya en 1548 se establece la fiesta de Santa Ana, y se añade después la fiesta de San Joaquín. Se celebra Joaquín y Ana, Santa Ana y San Joaquín. Claro, ha habido mucho más, quizás más culto a Santa Ana. De hecho, hay iglesias, personas que se llaman así y demás, que a San Joaquín, pero no los podemos desunir, porque verdaderamente cada uno de ellos pues es parte uno del otro, como matrimonio al fin. Y basándonos en ellos, que criaron una persona extraordinaria, como podemos apreciar, que es la Virgen María, vamos a estar hablando de los padres. Pero antes quisiera, ¿verdad?, quedar muy claro, porque a veces en nuestra fe tendemos a pensar en cosas como un poco mágicas, no milagroso. Milagroso es todo lo que es de Dios, pero a veces confundimos lo milagroso con lo mágico. A veces nuestra mentalidad es un poquito de Disney, ¿no? Todas estas películas y demás, y creemos que todo esto es como una varita mágica que convierte una calabaza en una carroza, como en el cuento de Cenicienta. No, Dios tiene su secuencia, todo es muy ordenado, las cosas de Dios son ordenadas. Aunque sean en el misterio de Dios, pero todo es ordenado. Y lo milagroso no es mágico, no podemos confundir una cosa con la otra. Y fíjense que todo lo de Dios, tanto aún la misma crianza de Jesús, se desarrolla dentro del núcleo familiar. María aprende a ser mujer de Dios en su hogar, con dos padres ejemplares que son Joaquín y Santa Ana, como también Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, Dios lo va a encomendar
a un matrimonio que van a ser José, su padre adoptivo, y la Santísima Virgen, el hogar de Nazaret. Pero vamos a estar hablando del hogar de María, el hogar donde está Joaquín, donde está Ana, con esta niña que ha sido dotada por Dios de unas características extraordinarias, porque no va a ser nada más y nada menos que la madre de Dios. Pero nosotros nos podemos imaginar la formación, la ternura, el amor que hubo de estos dos seres para formar a esta muchachita, a esta joven doncella, para que fuera capaz en un momento dado de hacer suya totalmente la voluntad de Dios. Un hogar funcional. Y eso es lo que yo quisiera hoy aquí compartir con ustedes, porque yo creo que en muchas ocasiones estamos perdiendo de perspectiva de qué se trata todo esto. Hay una palabra que a mí siempre me ha hecho mucha mella, ¿no? Que es la palabra malcriado. O sea, ustedes oyen en todos los países nuestros, dicen, ese es un niño malcriado. Pero fíjense que la palabra malcriado está compuesta de dos palabras, de mal criado, o sea, que se ha criado mal. Y yo creo que cuando usted dice que es un niño malcriado, el mismo hecho de la palabra que usted está diciendo toca y hace referencia a la crianza. ¿Y quién cría? Los padres. Yo creo que hoy hace falta que nosotros nos centremos un poquito y en este tiempo que tenemos queden ciertas cosas claras. Decían los griegos, ¿verdad?, que son de donde venimos. Nosotros tenemos una cultura greco-romana. Los romanos van a tomar muchísimo de la cultura, la literatura y demás conceptos de políticos y de todo tipo culturales de los griegos. Por eso nuestra cultura es una cultura greco-romana, griega-romana. Y decían los griegos que la disciplina engendra el carácter. Y yo les pregunto hoy, ¿verdad?, ¿hasta qué punto estamos disciplinando a nuestros hijos? Desgraciadamente, cuando uno menciona la palabra disciplina hoy en día, suena como a malas palabras. Hay palabras que hoy en día, en el vocabulario del mundo moderno, como que suenan a malas palabras. Y una de ellas es disciplina, ¿no? Como cuando hablamos del orden, cuando hablamos de disciplina, cuando hablamos de costumbres, cuando hablamos de pureza, cuando hablamos de principios, pues como el mundo como que le ha dado a eso una connotación totalmente negativa. Por ejemplo, esta es una de ellas, ¿no? Disciplina, porque inmediatamente la vamos a relacionar con abuso, con maltrato, con falta de cariño, con dureza de corazón, y todo eso es totalmente falso. Porque la disciplina es una palabra muy positiva. Es el orden establecido para una persona o una cosa. Y si usted no cría a su hijo con disciplina, ese niño va a ser un niño que no va a tener en su vida orden ninguno y va a estar, como decimos, ¿verdad?, como al garete, suelto. No sabe cuándo hacer una cosa y cuándo comienza otra. Y ahí es donde empieza entonces mi discurso en este programa. Esto empieza, mis amigos, desde el momento en que el niño nace. Es muy triste ver a los padres llevar un niño a ciertas horas a un cine, a un supermercado. Hoy duerme en casa de la tía, mañana duerme en casa de la abuela, hoy viene para acá, mañana lo llevan para allá. Y vemos como que ese niño no empieza a tener un orden. No empieza a tener un orden establecido para que él tenga sus horas de sueño, sus horas de comida, sus horas de juego y demás. Y así se va criando. Entonces, claro, es un niño que no tiene una estabilidad. Claro, él no puede decidir por sí mismo. Él está totalmente a merced de lo que sus padre, madre, pueden hacer por ellos. Y este programa, yo quisiera que suscitara en ustedes, padres que están mirándolo, un poquito de examen de conciencia, porque usted no puede ser padre y vivir como soltero, ¿ves? Porque yo creo que una vez que uno se casa y uno tiene hijos, uno tiene que darse cuenta que ya
uno tiene que vivir de otra manera. Y desgraciadamente por la falta de madurez con que muchas veces estamos tomando la alianza matrimonial, el llegar a ese momento donde yo uno mi vida a esta mujer y esta mujer una su vida a la mía, cuando decidimos tener hijos, yo creo que muchas veces esto es como un juego. Y si es un embarazo fuera de la unión matrimonial, ustedes se pueden imaginar cuánto trastorno puede traer todo esto, porque vemos a muchos abuelos hoy en día criando nietos porque la niña, la nena, la hija ha tenido un hijo fuera de matrimonio y por lo tanto a veces una niña con un niño. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta del trastorno que esto está creando. Entonces, después vemos la delincuencia juvenil, vemos estos problemas psicológicos en los niños, las adicciones en tan temprana edad, la promiscuidad que se ha desarrollado en tantos niños a tan temprana edad. Y todo esto es fruto, ¿verdad?, de un desorden en la crianza de los niños, un desorden en todo lo que es llevar a esa criatura que es un regalo de Dios. Usted no puede en ningún momento ver a su hijo como algo. Inclusive yo he escuchado a personas que hablan de sus hijos como un accidente. No teníamos planificado este niño y fue un accidente. Usted se imagina lo que es relacionar un accidente, porque el accidente es algo negativo, algo que uno no quiere tener, algo que uno rechaza. Y esa es la connotación cuando usted dice, ay, fue un accidente. Aunque usted lo esté diciendo de una manera inofensiva, ya conlleva una acentuación bastante negativa. Su hijo no puede ser un accidente, su hijo es un regalo de Dios. Y como todas las cosas que vienen de Dios, especialmente un regalo de tal magnitud como es un hijo, usted tiene que desde el momento que usted quede encinta como madre, desde el momento en que mi esposa quede encinta como compañera, ¿verdad?, que es mía, usted tiene que sentarse y usted tiene que decidir qué usted va a hacer para que este niño sobre todo sea un niño bendecido, un niño agradable a Dios. Y eso se empieza a inculcar desde el momento que está en el vientre mismo de su mamá. O sea, mi esposa y yo oramos, mi esposa y yo planificamos su educación, su vida, las cosas. No es que usted le planifique la vida a una persona, pero usted sí le da unas estructuras para que esa persona pueda ser una persona funcional y no disfuncional. Los padres de hoy muchas veces se olvidan que son los primeros educadores de sus hijos. Ustedes muchos quieren resolver este problema mandando un hijo a un colegio católico. Y déjenme que quede algo muy claro y déjenme decírselo ya. La educación católica, como la catequesis en la parroquia, como todo lo demás, complementa la educación que ustedes le dan a sus hijos. Usted que me está mirando y escuchando es el primer educador de sus hijos. Su hijo va a ser usted. De hecho, genéticamente ese niño, esa niña, se parece a usted. Tiene dedos, tiene narices, tiene ojos, tiene facciones que son iguales a usted. Es impresionante ver a veces las fotografías de un papá y decirle, pero si era igual a su hija o su hijo es igual a la madre o como sea. Es impresionante. Tiene su genética, su DNA es de suyo, de su madre y de su padre. Pues si eso es así, imagínese usted qué relación estrecha hay entre su hijo y usted. Pues usted de tal manera tiene una afinidad espiritual con sus hijos. Por eso las madres a veces sienten cosas de los hijos que la gente llama por ahí un poco así superficialmente un sexto sentido. No es un sexto sentido, es un regalo que Dios le da a la madre y también a los padres para que puedan sentir el dolor, la alegría, las preocupaciones, hasta la enfermedad. ¿Cómo usted puede entender que un niño bebito de 2, 3 meses, 4 meses llora y la mamá sabe qué es lo que tiene? El llanto es neutral, el llanto es llanto. Y la mamá dice, es que tiene dolor de barriga, es que tiene hambre, es que tiene, lo veo. ¿Y cuántas madres no han detectado momentos que a los médicos inclusive se les estaba escapando? Porque son gracias que Dios les da
porque Dios le da a cada persona lo que necesita para llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado. Y si usted es papá y tiene sus hijos, usted tiene unas gracias que no tiene ninguna otra persona en su familia, ni la tía, ni el abuelo, ni los primos, nadie, porque usted es el papá. Y usted es el educador, usted es el formador de esa criatura que Dios le ha encomendado. Así como Joaquín y Ana van a ser los formadores de la Virgen para que cuando llegara el momento de la anunciación, la Virgen tuviera todos los instrumentos para hacer suya la voluntad de Dios, usted tiene la obligación. Y sé que a mí no me gusta decirlo mucho, usted tiene, porque es un poco fuerte, pero sí, en este caso tengo que decírselo, tiene la obligación de formar a su hijo para que sea un hombre y una mujer de Dios. Lo más importante que su hijo va a tener en la vida, amigo y amiga, mi hermano que me escuchas, mi hermana que me escuchas, es el temor de Dios, el amor a Dios. Nos preocupamos mucho de su educación, que es importante, de su salud física, que es importante, es todo eso. Pero yo me pregunto, ¿tú te ocupas del alma de tu hijo? Tú te preocupas de su salvación. Esto suena un poco como a algo antiguo de beatería, y no es beatería. Esto está en el mismo corazón de mi salvación y de mi eternidad. Vivimos aquí para ganarnos la eternidad, porque esto pasa. Tú donde estás en este momento piensa que ayer tenías una edad, ahora tienes otra. Que no es que el tiempo pase, pasamos nosotros. Ayer teníamos 15, hoy tenemos 20, hoy mañana tenemos 60, lo que sea, pasa el tiempo, ¿verdad? Y yo me pregunto si estamos educando a nuestros hijos para ganarse la eternidad. Decía Jesús en un momento dado, y es una frase que nos sabemos de memoria, ¿de qué le vale a un hombre ganar el mundo si pierde su vida, verdad? Yo te pregunto, ¿de qué le vale a tu hijo ser un profesional exitosísimo, tener un dinero, tener estatus, tener todo, si pierde su alma? ¿De qué te vale a ti tener un hijo que tenga de todo si no tiene norte, no tiene brújula, no tiene dirección? ¿De qué te vale a ti, verdad, tener un hijo que todo el mundo lo quiera y no se quiere él? ¿De qué te vale a ti que tu hija sea famosa, tu hijo sea famoso, pero no sea agradable a Dios? Y yo a veces me entristece muchísimo ver a las madres, ¿verdad? Madres, mujeres, contentas. Hace poco, con mucha tristeza, veía a una madre en una televisora nuestra de América Latina sintiéndose orgullosa porque su hija se había retratado desnuda en un calendario. Esos calendarios que no pueden terminar sino en malos lugares, porque una mujer desnuda, ese calendario, ¿dónde puede terminar? ¿Cómo yo, madre, cómo yo, padre, puedo estar orgulloso de que mi hija se retrate desnuda en un calendario? ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, tú estás consciente de lo que tú estás diciendo, tú estás consciente de lo que está haciendo tu hija. Y cuando me refiero a mi hija, me refiero también a tantos otros, los hombres. O sea, a veces sí, mi hijo es hermoso, mi hijo es muy lindo, sí, pero tu hijo es lindo por dentro también. Tiene un corazón generoso, es un hombre de entrega, o es un narcisista que solamente vive para la belleza física. Y muchos de ustedes están alentando todas estas cosas y empujando a sus hijos para que salgan en revista, para que sean famosos, para que tengan dinero, para que tengan una buena casa. Inclusive voy a llevar a esto a otra dimensión. ¿Cuántos de ustedes les pide a Dios para que su hijo sea sacerdote, una religiosa? Y ¿saben lo que dicen muchas veces? Yo quiero tener nietos. Y yo te pregunto, mi mamá no tiene nietos, mi mamá, toda mi comunidad son sus nietos. O sea, mi madre llega a mi parroquia y la gente la quiere. Mami se siente amada por la gente de mi parroquia. Muchas veces vas a tener nietos, pero vas a tener nietos de un hijo divorciado, porque tú nunca le entregaste tu hijo a Dios, tú nunca planificaste que tu hijo hiciera la voluntad de Dios. Tu hijo era para caprichos tuyos. O sea, yo quiero que mi hijo tenga hijos para que yo tenga nietos, pero era esa la voluntad de Dios. A eso fue lo que tú lo llevaste, porque a lo mejor tu hijo tenía otra misión y sí vas a tener nietos, pero ¿cómo los tienes? Niños ping-pong que hoy están con mami, mañana están con papi, papi y mami no se hablan, y entonces yo estoy frustrado y la abuela está sufriendo por cómo el niño está llevando su vida.
porque estamos mal, porque no estamos entendiendo que los padres existen para asegurar al hijo un futuro, pero un futuro en Dios, no un futuro alejado de Dios. Los padres son los formadores que hacen que ese niño, esa niña, vaya formándose de acuerdo a los criterios y a la voluntad de Dios, como Joaquín y Santana formaron a la Virgen para que en el momento de la anunciación ella estuviera tan abierta como para poder decir: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra. Y yo creo que esto es lo que usted tiene que recordar hoy. Muchas veces vamos a Santa Ana a pedirle por esto y le pides a Santa Ana y a San Joaquín que te ayude a ser un buen educador de tus hijos. Le pides a Dios que tú hagas con tus hijos la voluntad que Él quiere. ¿Cómo es que tú oras por tus hijos? Yo les voy a decir algo, ¿verdad? Estamos aquí en familia, porque aunque estén en muchas partes del mundo, somos uno en Cristo, uno solo es nuestro Señor, una sola nuestra fe, un solo bautismo, una sola Eucaristía, una sola Madre María. Para que ustedes entiendan, mi mamá, en un momento dado, yo estaba de vacaciones en casa. Para mí las mejores vacaciones son estar con mi mamá en mi casa, salir con ella. Ya papá murió, está allá con el Señor. Y yo hago las compras con ella, el supermercado y todo. Esa es mi vacación que yo disfruto. Y en una ocasión estaba yo en casa y estaba pasando, mami estaba allá, íbamos a acostarnos, fui un momento a la cocina y ella tenía como la puerta abierta y estaba escuchándola. Nosotros hacemos, cuando yo estoy en casa, el rosario juntos y ella está haciendo su oración y yo estoy yendo hacia la cocina cuando le escucho decir: Señor, yo te pido que antes que Willy, ese soy yo, pierda la fe, que se muera. Y yo así, esas cosas que uno tiene, ¿verdad? Digo, puse así, digo: mami, tú me estás matando. Dice: no, mijo, yo no te estoy matando. Yo le estoy pidiendo a Dios por ti. Porque antes de que tú pierdas la fe, yo prefiero que tú te mueras. Porque si tú pierdes la fe, ya tú estás muerto. Y yo le pregunto, ¿verdad? Eso era fuerte. Y es la oración que mi madre hace todas las noches. ¿Okay? O sea, antes que Willy pierda la fe, que se muera. Yo pregunto a ti, madre y padre que me estás escuchando, ¿tú eres capaz de decir esa oración? Para ti la fe de tu hijo, la fe de tu hija, su vivencia de Dios. Fíjate, no es creer en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Vive totalmente alejado de Dios, vive de espaldas a Dios. Estoy hablando de creerle a Dios, de configurar su vida de acuerdo a los criterios de Dios. Eso para ti es lo más importante. Prefiero que mi hijo sea limpiabotas, pero que no pierda su fe en Dios, que sea un hombre de Dios. Esa es tu oración. Lo vas estructurando para que él tenga unas prioridades y que la gran prioridad de su vida sea amar a Dios sobre todas las cosas, con su mente, su corazón y su alma. O es una persona que tú le dices: mira, eso no es tan importante. Y muchas veces no es con las palabras, es con las obras. Porque si yo estoy llevando a mi hijo a hacer la primera comunión y muchas cosas por la primera comunión, y el día de la primera comunión, un traje, un chocolate, un desayuno, un regalo, un almuerzo, y inmediatamente el domingo siguiente nos despertamos y digo: no te preocupes, hoy no vamos. Usted está destruyendo la fe de su hijo. Si usted le está diciendo a su hijo: mira, no mientas, y cuando llaman por teléfono, usted es el que le dice al niño: dile que yo no estoy, usted lo está enseñando a mentir. Si usted, ese niño, abre el refrigerador, la nevera de su casa y ahí encuentra la bebida y ve a su padre dándose unos tragos constantemente, después no esté llorando cuando tu hijo sea alcohólico. Si tú dejas que tu hija salga totalmente, prácticamente desnuda, con el ombligo fuera, con unas faldas que son a veces de mujeres de la vida y demás, estás llevando a tu hija a una promiscuidad y a una falta de respeto por su propio cuerpo. Después no lloremos, porque como dice el refrán, viejo pero sabio, en el pecado tenemos la penitencia. Y yo creo que hoy, cuando estamos recordando a Santa Ana y a San Joaquín, tenemos que entender que aparte de tanto
muchas veces misticismo que rodeamos a esta gente, eran de carne y hueso. Tuvieron una niña que ellos sabían que era una niña muy especial, pero aún siendo una niña especial necesitaba la guía y la formación de ellos dos. Y usted está en la vida de sus hijos para usted ser el primer educador, el primer catequista, el primer sacerdote, todo, porque yo voy a ser un reflejo de mis padres. Y una de las preocupaciones grandes que tenemos es que toda esta ola de delincuencia, criminalidad, drogadicción, alcoholismo, promiscuidad que arropa el mundo, mucho de esto comienza en un hogar disfuncional. Hay una frase, ¿verdad?, que se comenta mucho hoy en día, que es: los delincuentes no nacen, se hacen. Y uno se pregunta, ¿dónde se hacen? No digo que siempre, pero muchas veces es un hogar disfuncional. Mi madre no tiene norte, mi madre es una mujer que está como alocada, mi padre es un hombre que no tiene responsabilidad, que tiene 40 o 50 años, pero sigue siendo un niño. Entonces, claro, cuando yo miro para allá, ¿qué cosa yo tengo? Nada, absolutamente nada. Y es por eso que es importantísimo que usted se dé cuenta de que usted es el primer educador de sus hijos, que su casa es la iglesia donde ese niño se educa, la escuela donde ese niño se educa, el centro de formación donde ese niño se forma. Y esto no es cualquier cosa. Por eso es que le digo que hoy, al pensar en San Joaquín y en Santa Ana, pregúntate tú una sola cosa: ¿estoy mal criando a mis hijos?